Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. En el fragor de la Segunda Guerra Mundial, el mundo presenciaba un conflicto sin precedentes que alteraría para siempre el equilibrio de poder global. Corría el año 1943 y los aliados, luego de sufrir varios reveses iniciales, comenzaban a reorganizar sus fuerzas en distintos frentes. La entrada de los Estados Unidos al conflicto en diciembre de 1941 representó un punto de inflexión no solo por el peso económico y humano que sumaron al esfuerzo aliado, sino por la introducción de una nueva forma de concebir la guerra mecanizada. Esta transformación no se manifestó inicialmente en mejores cañones ni blindajes más gruesos, sino en un elemento casi invisible al ojo enemigo, la comunicación. En un campo de batalla donde cada segundo contaba, donde la confusión y el caos eran norma, los estadounidenses introdujeron algo revolucionario: una red de tanques interconectados por radio que cambiaría para siempre las reglas del combate. Para comprender el impacto de esta innovación, es fundamental entender el contexto en el que se desarrolló. A principios de la década de 1940, Alemania dominaba el arte de la guerra rápida y mecanizada. La famosa Blitzkrieg, que combinaba velocidad, sorpresa y comunicación, había sido un éxito rotundo en campañas como la invasión de Polonia, la caída de Francia y los avances iniciales sobre la Unión Soviética. Parte de ese éxito se debió al uso pionero de radios en los tanques alemanes, permitiendo a los comandantes coordinar movimientos sobre la marcha. Heinz Guderian, padre de la doctrina Panzer, comprendía mejor que nadie la importancia de las comunicaciones en la guerra moderna. Desde los años 20, había defendido que cada tanque debía contar con una radio para facilitar maniobras flexibles y adaptativas. Esta visión se volvió realidad en los primeros años del conflicto, cuando las fuerzas alemanas sorprendieron al mundo con ataques perfectamente sincronizados. Sin embargo, con el paso del tiempo, el peso de la guerra comenzó a inclinar la balanza. Alemania, enfrentada a múltiples frentes y limitada en recursos industriales, no pudo mantener el ritmo. La producción de radios no alcanzaba para equipar todos sus vehículos blindados. A menudo, solo 1 o 2 tanques por pelotón tenían radios transmisoras, mientras que el resto debía limitarse a recibir órdenes sin posibilidad de responder. El sistema de comunicación alemán, basado en la modulación de amplitud y con una potencia modesta, también sufría severamente las interferencias del entorno. Chispas de bujías, motores encendidos y el movimiento constante de los tanques reducían el alcance de sus radios a apenas unos cientos de metros en condiciones reales de combate. En contraste, los Estados Unidos, lejos de los frentes durante los primeros años del conflicto, aprovecharon ese tiempo para desarrollar capacidades tecnológicas y logísticas sin igual. Uno de los avances más significativos fue la estandarización de radios de modulación de frecuencia para sus vehículos blindados. Este desarrollo se concretó en julio de 1941, cuando el ejército estadounidense adoptó oficialmente las radios SCR-508, SCR-528 y SCR-538 como equipamiento obligatorio para todos los tanques medianos. Esta decisión, aparentemente técnica y poco visible, tendría consecuencias gigantescas en el devenir del conflicto. El desarrollo de estas radios fue llevado a cabo por la empresa Galvin Manufacturing Company, que más tarde se convertiría en Motorola. El ingeniero Daniel E. Noble fue quien propuso el uso de la modulación de frecuencia en entornos militares, sabiendo que esta tecnología ofrecía resistencia al ruido y la interferencia. Henryk Magnuski, ingeniero principal en radiofrecuencia, fue quien resolvió los desafíos técnicos de instalar estos equipos en el interior de los tanques. Los resultados fueron impresionantes. Transmisores de 25 vatios de potencia, frecuencias estables controladas por cristal de cuarzo y receptores duales que permitían a los comandantes monitorear simultáneamente varias redes de comunicación. Cada Sherman, incluso en movimiento, podía mantener contacto claro con otros tanques a varios kilómetros de distancia. Con este telón de fondo, el norte de África se convirtió en el laboratorio de pruebas para esta revolución tecnológica. Allí, las fuerzas estadounidenses se enfrentaron por primera vez a las experimentadas divisiones Panzer del Afrika Korps, bajo el mando del carismático general Erwin Rommel. Fue precisamente en el paso de Kasserine, en febrero de 1943, donde los alemanes descubrieron algo que los desconcertó profundamente: tanques Sherman maniobrando sin señales visibles, cruzando terrenos fragmentados sin línea de visión,
actuando como si compartieran un mismo cerebro. Lo que en realidad ocurría era que esos tanques estaban conectados por una red de radios FM que les permitía coordinar sus acciones en tiempo real, incluso cuando estaban separados por colinas, humo o distancias que hacían imposible cualquier otra forma de comunicación. El terreno norteafricano, con su mezcla de desiertos abiertos y accidentes geográficos abruptos, presentaba un desafío único para la guerra mecanizada. Mientras que los alemanes, aún con mejor entrenamiento táctico, se veían limitados por sus sistemas de comunicación deficientes, los estadounidenses lograban una coordinación sin precedentes. Esta diferencia no solo se debía a la tecnología en sí misma, sino a su implementación masiva. Todos los tanques estadounidenses estaban equipados con radios transmisoras y receptores. En cambio, muchos tanques alemanes ni siquiera podían responder por radio, y la pérdida de un tanque de mando significaba la desarticulación total del pelotón. A medida que los aliados avanzaron hacia Europa, el papel de la radio como arma invisible se hizo más evidente. En Italia, la topografía montañosa y los valles profundos impedían el uso de señales visuales. Sin embargo, las radios de modulación de frecuencia demostraron ser increíblemente eficaces incluso en esos entornos complicados, gracias a su capacidad para manejar interferencias múltiples. En Normandía, aunque los tanques Sherman no podían comunicarse directamente con la infantería debido a la incompatibilidad de frecuencias, el problema fue resuelto en semanas con la instalación de teléfonos externos. Esta capacidad de adaptación rápida, impulsada por una base industrial poderosa, contrastaba con las limitaciones del esfuerzo de guerra alemán, ya asfixiado por la escasez y la presión en múltiples frentes. La decisión de los Estados Unidos de invertir en comunicación más que en blindaje o armamento pesado fue deliberada. Mientras otros países priorizaban cañones más grandes o acorazados más resistentes, los estadounidenses apostaron por una capacidad de coordinación total. Esto se tradujo en una flexibilidad táctica única. Podían formar grupos de combate temporales, reorganizar unidades sobre la marcha y mantener la cohesión incluso en medio del caos. La doctrina de comandos de combate, nacida de esta ventaja comunicacional, sería uno de los grandes legados operativos de la guerra. Así, en un conflicto donde la percepción de la fuerza solía medirse en calibres y espesores de acero, los Estados Unidos introdujeron una nueva dimensión: el dominio del espectro electromagnético. Los tanques Sherman, que muchos subestimaban por su supuesta inferioridad frente a los Panther o Tiger alemanes, ocultaban en su interior el verdadero secreto de su eficacia: un sistema de radio que convertía cada vehículo en un nodo de una red táctica viva. Una red capaz de pensar, adaptarse y responder más rápido que cualquier adversario. Esta fue, sin duda, una de las transformaciones más silenciosas pero decisivas de toda la Segunda Guerra Mundial. La mañana del 20 de febrero de 1943, al norte del paso de Kasserine en Túnez, comenzó con una calma inquietante. El polvo flotaba suspendido en el aire, resultado de días de intensos movimientos de blindados sobre la tierra reseca del desierto. Desde sus posiciones, los comandantes de tanques alemanes de la Wehrmacht observaban con binoculares la línea del horizonte, esperando detectar cualquier movimiento aliado. Entonces, sin previo aviso, algo los desconcertó profundamente. 5 tanques Sherman aparecieron entre el humo y el relieve accidentado, no agrupados, sino separados por crestas, quebradas y ruinas dispersas. Lo sorprendente no fue su presencia, sino la manera en que se movían. No había señales visuales, ninguna bengala, ningún motociclista lanzándose entre vehículos. Sin embargo, avanzaban en sincronía, maniobrando como si compartieran una conciencia común. Un Sherman se desplazaba para flanquear, mientras otro giraba su torre con precisión milimétrica para cubrir un ángulo muerto. El resto ajustaba sus posiciones como si anticiparan cada paso de sus compañeros. Era como si los vehículos estuvieran conectados por una fuerza invisible, un instinto compartido, una coreografía imposible en el caos de una batalla real. Desde los Panzer IV alemanes, los comandantes luchaban por comunicarse. Sus radios, las Fuchs 5 de 10 vatios, apenas lograban transmitir por encima del zumbido de los motores. La estática dominaba el canal, ahogando a las órdenes en un crujido frustrante. Algunos tanques ni siquiera podían responder, eran meros oyentes de una sinfonía incompleta. La estructura rígida de mando alemana, basada en que solo unos pocos vehículos podían emitir,
comenzaba a colapsar ante una amenaza que se movía demasiado rápido y demasiado bien coordinada como para contrarrestarla con maniobras tradicionales. Los alemanes intentaron reagruparse, confiando en su disciplina y en la experiencia táctica del Afrika Korps. Pero cada intento de reacción era contrarrestado por una maniobra estadounidense que parecía anticipar los movimientos enemigos, como si supieran por adelantado hacia dónde se dirigirían los Panzer. Los Sherman no eran más rápidos, no eran más potentes, pero estaban en todas partes, atacaban desde varios frentes, retrocedían cuando era necesario y pedían apoyo sin titubeos. Lo hacían con una facilidad que parecía mágica, pero que en realidad tenía un nombre técnico: radios SCR-508 de modulación de frecuencia instaladas en cada tanque. Los tripulantes estadounidenses, bajo presión y con el corazón acelerado, no necesitaban gritar ni asomar la cabeza del vehículo para señalar un blanco. Bastaba con un mensaje claro, transmitido sin interferencias. Un artillero podía informar de una amenaza al flanco izquierdo. Un conductor podía recibir una nueva ruta para evitar un punto caliente. Un comandante podía cambiar los objetivos del pelotón completo en segundos. Todo sin moverse, sin exponerse, sin perder tiempo. Esa velocidad de reacción era lo que estaba desarticulando a las fuerzas alemanas, acostumbradas a que solo el tanque de mando diera las órdenes y que los demás interpretaran por movimientos o intuición. En medio del fuego cruzado, un Sherman fue alcanzado por un proyectil enemigo. Las llamas comenzaron a salir de su torreta. Durante un instante, el miedo y la confusión pudieron haberse apoderado del pelotón. Pero en lugar de dispersarse o esperar nuevas órdenes, los otros tanques tomaron inmediatamente posiciones defensivas, cubriendo el vehículo dañado. Uno solicitó apoyo médico por radio. Otro redirigió fuego de supresión hacia el origen del ataque. El que aún tenía visibilidad hacia el enemigo marcó coordenadas para artillería. En menos de 5 minutos, las piezas de artillería estadounidenses comenzaron a golpear la posición enemiga. Para los observadores alemanes fue como ver un enjambre que se reorganiza instantáneamente tras recibir un golpe. Una respuesta tan precisa, tan veloz, tan sincronizada, que parecía imposible bajo las condiciones del combate moderno. Las tensiones no disminuyeron con el avance del día. La situación en el paso de Kasserine se volvió caótica. Tropas aliadas de diferentes unidades se veían obligadas a reagruparse de manera improvisada, sin haberse entrenado juntas, sin conocerse siquiera. Para cualquier otro ejército, eso habría significado un colapso organizativo. Pero los estadounidenses contaban con una ventaja crucial. Sus tanques hablaban un idioma común, el idioma de la frecuencia modulada. Así, un comandante de un pelotón recién llegado podía integrarse a la red de comunicaciones en segundos, recibir órdenes, entender la situación táctica y actuar en consecuencia. No importaba si nunca había estado con esa unidad antes, en el campo de batalla era uno más del equipo. Los alemanes intentaron cortar esa red invisible, identificando y destruyendo lo que ellos creían eran tanques de mando. Utilizaban las antenas como referencia. Pero pronto descubrieron, con horror, que destruir un tanque no afectaba la coordinación de los demás. Todos eran tanques de mando, cada Sherman tenía plena capacidad de transmisión. Cada unidad podía asumir el liderazgo si era necesario. La lógica de su doctrina se venía abajo. No había un único nodo de comando. Todo el sistema era redundante, resiliente, casi orgánico. Los ataques alemanes comenzaron a perder coherencia, las órdenes se retrasaban, las unidades quedaban aisladas. La falta de retroalimentación inmediata impedía adaptar la estrategia al instante. Mientras tanto, los estadounidenses explotaban cada segundo de ventaja. El comandante de una compañía podía recibir datos en tiempo real de sus subordinados, ajustar el plan y redistribuir fuerzas en minutos. La diferencia entre escuchar lo que pasa y hablar con quienes lo están viviendo no era menor. Era la diferencia entre reaccionar tarde o anticiparse al enemigo. Durante una emboscada en un cañón angosto al este del paso, los Sherman entraron en una zona donde la visibilidad era casi nula. Cualquier movimiento debía calcularse al milímetro. Los alemanes, apostados en posiciones elevadas, comenzaron a disparar desde las sombras. En otra circunstancia, ese ataque habría sido devastador. Pero los Sherman mantuvieron la calma. Uno de los tanques adelantados divisó el destello de un cañón enemigo y lo comunicó por radio en cuestión de segundos. Sus compañeros maniobraron para formar un frente defensivo. Otro vehículo se adelantó por una ruta secundaria para rodear al atacante. Desde el aire,
Un observador de artillería escuchaba todo lo que ocurría y solicitaba apoyo. La emboscada fue neutralizada en menos de 10 minutos. Para los alemanes, la frustración crecía. Cada vez que creían tener el control, los estadounidenses se reorganizaban más rápido de lo esperado. Enfrentaban a un enemigo que no solo luchaba con habilidad, sino que lo hacía con una conciencia compartida, como si todos los tanques fueran parte de un mismo ser pensante. En cambio, ellos debían lidiar con la incertidumbre constante. Si el tanque líder era destruido, la unidad quedaba ciega. Si una orden se malinterpretaba por estática, la respuesta podía tardar minutos preciosos, y en la guerra moderna, minutos pueden significar la diferencia entre la victoria y la aniquilación. Mientras avanzaban hacia posiciones mejor defendidas, los Sherman se mantenían en constante comunicación. Compartían amenazas, coordenadas de artillería, rutas minadas, posiciones amigas. Incluso cuando se encontraban separados por colinas o valles, seguían actuando como una unidad. Ese tipo de coordinación, según la doctrina alemana, era imposible sin contacto visual. Sin embargo, allí estaban los tanques estadounidenses, desafiando todo lo que se creía sobre la guerra blindada. A medida que pasaban las horas, la superioridad técnica de los Panzer comenzaba a volverse irrelevante. Podían tener mejor blindaje, cañones más largos, una silueta más imponente, pero no podían luchar juntos como lo hacían los Sherman. La diferencia no estaba en el acero, sino en las ondas de radio que surcaban el aire como un hilo invisible que unía a cada tripulación. Los estadounidenses no solo respondían al fuego enemigo, lo anticipaban, lo analizaban, lo desactivaban con una eficiencia que para los alemanes comenzaba a parecer sobrenatural. La batalla en el paso de Kasserine no se decidió solo por la valentía o la experiencia. Se decidió por la capacidad de actuar en red. Una capacidad que los estadounidenses habían construido con visión, tecnología y una comprensión profunda del poder de la comunicación. Mientras los alemanes seguían luchando como máquinas individuales, los Sherman demostraban que el futuro pertenecía a quienes supieran trabajar como un sistema, y ese sistema acababa de nacer en medio del desierto. En el transcurso de las operaciones aliadas posteriores a Kasserine, los tanquistas estadounidenses enfrentaron escenarios cada vez más complejos. A pesar de contar con radios avanzadas, la guerra no perdonaba la improvisación mal planificada ni los errores humanos. Sin embargo, fue precisamente en la capacidad para adaptarse rápidamente, gracias a su red de comunicación, donde los tripulantes del Sherman demostraron un temple que sorprendió incluso a sus propios comandantes. La flexibilidad mental, emocional y táctica se convirtió en una constante. Allí donde otros ejércitos se habrían replegado o habrían colapsado en el caos, ellos reformaban las líneas, reorganizaban pelotones, cambiaban rutas, intercambiaban liderazgos. La improvisación no era desorden, era respuesta eficaz ante lo inesperado. Durante la campaña de Italia, por ejemplo, los tanques estadounidenses se enfrentaron a un obstáculo distinto al desierto abierto del norte de África, montañas escarpadas, valles profundos, caminos angostos y emboscadas por doquier. El terreno debía ser conquistado metro a metro. Allí, el uso de señales visuales era completamente ineficaz. Las unidades alemanas, al reconocer esto, aprovecharon su conocimiento del terreno para establecer líneas de fuego ocultas, campos minados y emboscadas en los pasos de montaña. Sin embargo, lo que no anticiparon fue la respuesta espontánea de los estadounidenses. Un pelotón atrapado en un desfiladero, sin visión directa de sus compañeros ni del enemigo, pudo mantener la calma gracias a la comunicación constante. Mientras los disparos resonaban desde las alturas y el eco multiplicaba la confusión, los tanques del pelotón comenzaron a hablar entre sí por radio, transmitiendo la dirección aproximada del fuego enemigo, compartiendo rutas alternativas y solicitando apoyo sin perder cohesión. Uno de los tanques, tomando una decisión no prevista por el mando superior, desvió su marcha para trepar una pendiente secundaria. Desde allí pudo divisar a los atacantes ocultos y marcar sus posiciones para artillería. La acción fue rápida, espontánea y decisiva. Este tipo de maniobras no eran fruto de la doctrina tradicional, sino del espíritu de improvisación que la comunicación en tiempo real permitía. En otras circunstancias, los soldados habrían esperado instrucciones. Aquí, la red de radio les daba autonomía, les permitía evaluar la situación y actuar en consecuencia. La confianza entre los tripulantes se fortalecía con cada operación. Sabían que, si algo salía mal, si un tanque era alcanzado o una vía quedaba bloqueada, alguien al otro lado de la radio estaría allí, respondiendo, cubriendo, apoyando.
Esta confianza no solo era táctica, era emocional. En un entorno tan brutal como la guerra de montaña, donde el enemigo podía estar a 10 metros sin que uno lo viera, saber que tus compañeros te escuchan y te entienden era un ancla mental para no caer en el pánico. Más adelante, en Normandía, la naturaleza del conflicto cambió. Enfrentaban ahora un territorio lleno de setos, aldeas fortificadas y líneas defensivas alemanas densamente pobladas. El escenario era completamente distinto y los errores eran costosos. Uno de los más trágicos fue la imposibilidad inicial de comunicación entre tanques e infantería. Mientras los Sherman operaban en la frecuencia de 20 a 27.9 MHz, la infantería lo hacía en una banda completamente distinta. El resultado fue una desconexión mortal. En múltiples ocasiones, los soldados de infantería veían cómo los tanques avanzaban hacia trampas emboscadas con Panzerfaust o minas, pero no podían advertirles. Se gritaban órdenes, se agitaban las manos, se disparaban tiros al aire para llamar la atención, pero nada funcionaba a tiempo. En medio de esa frustración, comenzaron a surgir soluciones improvisadas. Algunos oficiales comenzaron a montar teléfonos de campaña en cajas metálicas fijadas a la parte trasera del tanque con soldadura. Los cables llegaban hasta el interior del vehículo, conectándose directamente al sistema de intercomunicación. Lo que comenzó como una solución casera se convirtió en una innovación institucional. Gracias a ella, los soldados podían acercarse al tanque en combate y hablar con su tripulación sin necesidad de radios compatibles. Esta solución redujo las pérdidas y permitió que la cooperación entre blindados e infantería alcanzara un nuevo nivel. Fue también una muestra del ingenio humano bajo presión. Nadie lo había previsto, nadie lo había ordenado, pero funcionó. Mientras tanto, los soldados alemanes enfrentaban una guerra completamente distinta. A menudo aislados, con comunicaciones limitadas y sin acceso a información en tiempo real, su experiencia psicológica era profundamente distinta. Muchos comandantes alemanes, tras ser capturados, describieron una sensación recurrente, la de pelear a ciegas. No sabían con certeza dónde estaban sus aliados, cuánto resistiría su flanco, ni si su mensaje había llegado al cuartel general. Esta incertidumbre generaba ansiedad, lentitud en la toma de decisiones y a menudo errores fatales. La guerra moderna exige información. La falta de ella paraliza, desgasta, empuja a la desesperación. En cambio, para muchos tanquistas estadounidenses, incluso cuando estaban rodeados o bajo fuego, la posibilidad de hablar, de expresar lo que veían, de coordinar maniobras en voz alta, generaba una percepción de control. No era una garantía de supervivencia, pero sí un amortiguador emocional. Incluso en situaciones extremas, podían mantenerse racionales, enfocados, útiles. Era común que, tras un enfrentamiento, los informes de batalla mencionaran cómo las radios habían mantenido la cohesión del grupo o evitado la ruptura de la línea. La comunicación no era solo una herramienta. Era un lazo invisible entre seres humanos enfrentando la violencia más brutal imaginable. Hubo momentos en los que los soldados, ante la pérdida de su comandante, asumían el liderazgo sin vacilar. El sistema lo permitía. Si el oficial caía, el siguiente en la cadena de mando podía continuar la operación, comunicarse con otras unidades, solicitar fuego de apoyo y mantener el impulso de la ofensiva. Era una descentralización del poder que contrastaba profundamente con el modelo alemán, donde la pérdida del tanque de mando podía significar el colapso de todo el pelotón. Esta diferencia se manifestaba en la actitud de las tripulaciones. Los estadounidenses sabían que todos eran responsables, que todos podían liderar. Esa confianza creaba una mentalidad distinta, una donde el miedo se enfrentaba con acción. Durante la Operación Cobra a finales de julio de Tames, 1944, esta capacidad de reacción se convirtió en una tormenta imparable. Más de 200 tanques Sherman se coordinaron a través de sus radios, avanzando sobre posiciones alemanas con una velocidad y precisión que parecían imposibles. Desde cada vehículo surgía una voz que sumaba información. Un flanco débil, un cruce despejado, una amenaza identificada. El mapa del campo de batalla se construía colectivamente, en tiempo real, con cada tanque aportando su mirada. Aquello no era una masa de acero ciega y ruidosa, era una red viva, pensante, conectada. Los testimonios posteriores a esa ofensiva revelan la transformación interna que vivieron muchos soldados. Algunos hablaban de una extraña tranquilidad en medio del combate, una sensación de que estaban en sintonía, de que no estaban solos.
Otros describían la radio como una voz amiga, una presencia constante que los mantenía enfocados. No era raro que en medio del combate se compartieran palabras de ánimo, advertencias personales, incluso bromas para aliviar la tensión. La radio se convertía en una línea de humanidad entre el ruido de la guerra. Este impacto emocional se volvía más evidente cuando un tanque quedaba aislado por una avería o una pérdida de señal. La sensación de silencio, de corte con la red, se volvía inmediatamente angustiante. Tripulantes que habían experimentado esa desconexión describían el aislamiento como un golpe psicológico. El miedo aumentaba, la percepción del peligro se intensificaba y la mente comenzaba a suponer lo peor. Esa diferencia emocional entre estar conectado y estar solo mostraba hasta qué punto la comunicación se había vuelto parte esencial del combate, no solo en lo táctico, sino en lo humano. En los últimos meses del conflicto, ya en suelo alemán, esta red de confianza mostró todo su potencial. Al capturar el puente de Remagen, los tanques estadounidenses fueron capaces de comunicar el hallazgo en cuestión de minutos. Lo que en otro ejército habría tardado horas en transmitirse fue compartido al instante. Las divisiones comenzaron a moverse para reforzar la posición antes de que los alemanes pudieran organizar una defensa coherente. La velocidad de decisión impulsada por la conectividad fue abrumadora. Y en medio de todo eso, los soldados que habían pasado años luchando comenzaban a darse cuenta de lo que estaban logrando. El peso de las pérdidas, los compañeros caídos, los recuerdos de batallas en desiertos, montañas y bosques no desaparecían. Pero había también un sentimiento de pertenencia, de haber sido parte de algo nuevo, de haber luchado no como individuos aislados, sino como parte de un sistema que aprendía, se adaptaba y sobrevivía. La guerra los había transformado, sí, pero también les había revelado el poder de la cooperación, de la voz humana, del saber que alguien más te escucha cuando todo alrededor es fuego y destrucción. Ese cambio profundo no podía medirse en informes ni estadísticas. Era una transformación silenciosa, como las ondas de radio que los unieron desde el primer día. Cuando el humo finalmente comenzó a disiparse sobre los campos de batalla europeos, los tanques Sherman seguían avanzando. No eran los más blindados, ni los más temidos por su potencia de fuego, pero eran los que sobrevivían, los que regresaban, los que se reorganizaban tras cada enfrentamiento. Habían demostrado una y otra vez que la capacidad de estar conectados les permitía adaptarse, resistir y vencer. No se trataba de una victoria momentánea en una colina o un pueblo tomado, era una ventaja estratégica sostenida en el tiempo. A medida que los ejércitos aliados empujaban a las fuerzas alemanas hacia su territorio, quedó claro que los Sherman no habían ganado solo por ser muchos, sino por funcionar como un organismo cohesionado y flexible, impulsado por las ondas invisibles de sus radios. Las unidades que habían combatido en el norte de África, en las montañas italianas, entre los setos de Normandía y en los puentes del Rin, empezaban a reconocer que su experiencia de guerra era distinta a la de cualquier generación anterior. Habían vivido batallas sangrientas, sí, pero también habían sido parte de una transformación profunda. El impacto inmediato fue táctico. Los Sherman podían operar con eficacia incluso cuando las líneas estaban rotas, cuando las condiciones eran desfavorables o cuando el liderazgo debía cambiar de manos en cuestión de segundos. Su red de comunicación se mantenía viva y funcional, permitiendo que cualquier soldado, desde cualquier punto del frente, pudiera participar en la toma de decisiones colectivas. El final de la guerra en Europa, en mayo de 1945, fue recibido con alivio, pero también con una silenciosa reflexión. Muchos comandantes estadounidenses sabían que, más allá del coraje de sus hombres y la fuerza industrial de su país, la victoria había sido facilitada por decisiones tomadas años antes: la estandarización de radios FM en todos los tanques, la inversión en tecnología de comunicación y la voluntad de romper con estructuras jerárquicas rígidas que impedían la flexibilidad en combate. Esa visión estratégica, que en su momento pasó casi desapercibida, había demostrado ser uno de los factores más decisivos en el resultado del conflicto. Desde el punto de vista alemán, la derrota no fue únicamente territorial, fue también doctrinal. Durante años, su superioridad técnica en blindaje y artillería había sido su orgullo, pero no supieron leer el cambio que se estaba gestando en el campo de batalla. Nunca imaginaron que su sistema de mando rígido, basado en el control centralizado y la comunicación unidireccional, se volvería una desventaja tan grande frente a una estructura distribuida, donde cada tanque estadounidense podía tomar la iniciativa. La sorpresa fue,
aún mayor al comprobar que no se trataba de un caso aislado ni de una sola unidad de élite. Todos los Sherman, desde el primero hasta el último, estaban equipados con radios completas. La guerra les enseñó que la iniciativa descentralizada, bien comunicada, era más eficaz que la precisión aislada. El impacto psicológico de esta diferencia también fue evidente. Mientras que muchos tripulantes alemanes recordaban experiencias de combate marcadas por la incomunicación, la incertidumbre y el aislamiento, los estadounidenses hablaban de compañerismo, de coordinación, de saber que siempre había una voz al otro lado. Esta diferencia afectó directamente la moral. Incluso en situaciones adversas, las tropas estadounidenses podían reorganizarse con rapidez, retomar la ofensiva y no perder el contacto con sus aliados cercanos. Esa sensación de respaldo, de pertenencia a un equipo mayor, resultó ser tan valiosa como el blindaje del propio vehículo. A nivel político y estratégico, las lecciones de esta experiencia no tardaron en reflejarse en las decisiones del alto mando. Tras el conflicto, la doctrina militar estadounidense pasó a incluir como principio básico la comunicación universal en todas sus fuerzas móviles. Las radios FM se convirtieron en estándar, no solo para los tanques, sino para la infantería, la artillería, la aviación y las fuerzas logísticas. Cada unidad debía poder comunicarse con el resto. Esta decisión transformó la manera en que se concebían las operaciones militares, ya no como cadenas de mando rígidas y lentas, sino como redes dinámicas capaces de adaptarse a lo inesperado. En términos industriales, la producción masiva de radios durante la guerra demostró que era posible fabricar tecnología compleja a gran escala sin perder calidad. Motorola, entonces aún bajo el nombre de Galvin Manufacturing Company, pasó de producir radios para automóviles a liderar una revolución en tecnología militar. La experiencia, ganada en esos años, sentó las bases para el desarrollo de sistemas de comunicación civil y militar en las décadas siguientes. Los ingenieros que habían diseñado las radios de los Sherman ahora pensaban en cómo mejorar las telecomunicaciones del mundo en paz, pero quizás las repercusiones más profundas fueron humanas. La guerra, con toda su brutalidad, reveló que el aislamiento mata, no solo en el sentido literal del combate, sino también en el sentido emocional. Los soldados que sabían que podían hablar con sus compañeros resistían mejor el estrés, la confusión y el miedo. Esta comprensión, aunque difícil de cuantificar, transformó el entrenamiento militar posterior. Ya no bastaba con enseñar a disparar o maniobrar, había que enseñar a comunicarse, a compartir información, a confiar en el juicio de los demás. La guerra dejó en claro que una fuerza armada eficaz no es una colección de soldados obedientes, sino una comunidad inteligente capaz de responder como un todo a las amenazas cambiantes. A largo plazo, esta mentalidad se tradujo en un cambio profundo en la estructura del poder militar. Las jerarquías comenzaron a flexibilizarse. La idea de que cada unidad podía tener iniciativa propia siempre que estuviera conectada al resto se convirtió en el nuevo paradigma. El mando centralizado fue reemplazado por el concepto de comando y control distribuido, donde las decisiones fluyen en ambas direcciones. La base de este cambio fue, y sigue siendo, la confianza en la tecnología de comunicación. Sin ella, la descentralización sería un caos. Con ella, es una fuerza poderosa y adaptable. En el terreno de la teoría militar, los historiadores y estrategas comenzaron a revisar los principios tradicionales de superioridad. Durante mucho tiempo, se creyó que el ejército más poderoso era aquel con las mejores armas o el mayor número de soldados. La experiencia de los Sherman demostró que el poder reside también en la capacidad de actuar como un sistema. Una fuerza conectada supera a una fuerza dispersa, incluso si esta última cuenta con equipos superiores. Esta idea sentó las bases para lo que hoy se conoce como guerra en red, una doctrina que guía a la mayoría de los ejércitos modernos. Las lecciones no se limitaron al campo militar. En las universidades, los ingenieros de telecomunicaciones estudiaban los diseños del SSR-508 como ejemplos de fiabilidad bajo condiciones extremas. Las empresas comenzaron a pensar en redes distribuidas, en la importancia de mantener conectados a todos los nodos de un sistema. El concepto de red, tan común hoy en día, tuvo uno de sus primeros grandes triunfos sobre el terreno en aquellos campos de batalla europeos. Desde el punto de vista humano, también se consolidó una certeza. La conexión salva vidas. La posibilidad de hablar, de pedir ayuda, de advertir,
de coordinar, fue tantas veces la diferencia entre la vida y la muerte que ya no podía verse como un lujo, sino como una necesidad fundamental. Muchos veteranos de guerra, al contar sus historias, no hablaban tanto de los disparos o de los enemigos, sino de esas voces que los acompañaban en el momento justo, voces que no conocían personalmente, pero que estaban allí, al otro lado del canal, guiando, aconsejando, apoyando. En medio de la deshumanización de la guerra, la radio había devuelto algo esencial: la certeza de no estar solos. Al mirar hacia atrás, queda claro que los tanques Sherman no ganaron la guerra por sí solos, pero representaron una visión distinta de cómo debía librarse un conflicto. Representaron la transición de la fuerza bruta a la inteligencia táctica, del aislamiento a la cooperación, de la improvisación solitaria al trabajo en equipo conectado. El desenlace de aquella guerra nos mostró que las verdaderas revoluciones no siempre hacen ruido. A veces viajan en ondas invisibles por el aire, uniendo voluntades, salvando vidas, construyendo victorias. En ese silencio cargado de significado, se selló una de las lecciones más importantes del siglo. En la guerra, como en la vida, quien se comunica, sobrevive. La historia de los tanques Sherman equipados con radios avanzadas no es simplemente la crónica de una innovación técnica en medio del conflicto más sangriento del siglo XX. Es, en realidad, el retrato de cómo una decisión invisible a los ojos de muchos, instalar una radio en cada vehículo blindado, cambió no solo el curso de múltiples batallas, sino la manera en que concebimos el poder militar, la cooperación humana y la resiliencia en condiciones extremas. Detrás de cada victoria táctica, de cada maniobra sincronizada en el polvo del norte de África, en los montes de Italia o en los pueblos de Francia, hubo una red de voces, una cadena de confianza tejida por ondas de frecuencia modulada. Cada soldado al otro lado del micrófono representaba una voluntad que se negaba a rendirse ante el aislamiento, una humanidad que se aferraba a la conexión como a un salvavidas emocional. Hoy, en un mundo donde la tecnología nos mantiene en contacto permanente, es fácil dar por sentada la comunicación. Pero para aquellos hombres encerrados en cápsulas de acero bajo fuego enemigo, saber que podían hablar y ser escuchados era una revolución emocional y estratégica. Su experiencia nos recuerda que el verdadero poder de una herramienta no está en su sofisticación técnica, sino en su capacidad para fortalecer la cooperación, la empatía y la adaptabilidad. Más allá de los números, más allá de las estadísticas de producción o los mapas de campaña, queda la memoria de una guerra ganada en parte gracias a la voz humana viajando por el aire. Que esa memoria nos invite a valorar, incluso en tiempos de paz, lo que puede lograr una red de personas conectadas por un propósito común, por la confianza y por el coraje compartido en medio de la incertidumbre.